más allá de sus creencias y culto religioso, les pregunto, ¿considera usted que quemar el libro sagrado de los seguidores de una religión es un acto de libertad de expresión? Ahora, estamos hablando de la profanación del sagrado Corán, que para el mundo musulmán, con casi 2.000 millones de personas en el planeta y que desde hace décadas vienen afrontando las implicaciones de la islamofobia, traspasa los límites del respeto y la sensibilidad al significado de sus santidades espirituales. Por si fuera poco, el hecho ocurre en Suecia, un país europeo, continente que se presenta como modelo de libertad de expresión y los derechos humanos. Un hecho que además se repite en la misma ciudad. ¿Qué mensaje implícito conlleva todo esto y de qué manera trastoca la paz y el ideal de una humanidad sin divisiones de credo, raza o religión? Ya lo vamos a analizar. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. En un acto autorizado sobre texto de la libertad de expresión por la policía sueca, el primer día de la fiesta musulmana de Eid al-Adha, un hombre quemó el miércoles varias páginas de un ejemplar del Corán ante la mayor mezquita de Estocolmo, la capital de Suecia. El acto provocativo, con la complicidad del gobierno sueco, ha suscitado la ira y la fuerte condena de los países musulmanes y no musulmanes. En Irán, cientos de personas se congregaron frente a la embajada de Suecia para condenar en los términos más enérgicos el insulto. Por su parte, el presidente del país persa, Sayed Ebrahim Raisi, condenó la blasfemia como repugnante y denunció que la profanación del Corán en Suecia era una flagrante afrenta a los sentimientos de los seguidores de todas las religiones, musulmanes o no musulmanes. Asimismo, manifestó que insultar el libro sagrado de los musulmanes muestra el verdadero rostro de las afirmaciones occidentales sobre el respeto de los derechos humanos. و قرآن عزیز ما توهین به همه ادیان الهی است و توهین به انسانیت، توهین به بشریت و توهین به همه ارزش‌های الهی است و جامعه اسلامی از این توهین نخواهد گذشت. به اون چه مهمه این که جوان‌های عزیز بدانند، اینایی که مدعی توجه به بیان، آزادی عقیده، نظر دیگران دارن، چگونه دارن استبدادی، استکباری و با روحیه تفرعن مقدسات مسلمانان رو مورد اهانت قرار میدن. این قابل گذشته. En Irak, mientras decenas de manifestantes irrumpieron en la embajada sueca para expresar su rotunda indignación, el máximo clérigo chií de Irak, el ayatolá Sayed Ali Sistani, envió una carta oficial al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que asegura que el respeto a la libertad de expresión no justifica un comportamiento tan vergonzoso que es una clara violación de la santidad de más de 2.000 millones de musulmanes. Tales acciones conducen a la creación de un entorno favorable para la promoción de pensamientos extremistas y acciones incorrectas. En los últimos años, este tipo de acciones vergonzosas se han visto repetidamente en diferentes países, pero esta vez es diferente porque se llevó a cabo con la luz verde y con una licencia oficial de la policía sueca bajo el nombre de libertad de expresión. Ayatollah Sayed Ali Sistani, máximo clérigo chií de Irak. Desde Turquía, el mandatario Recep Tayyip Erdogan comparó a aquellos que permitieron el delito con quienes lo perpetraron. Bunlardan biridir. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır. De igual manera, la Organización de Cooperación Islámica condenó la quema del Corán en Suecia como vergonzoso e instó a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas efectivas para evitar que se repitan. A su vez, el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, apuntó con su dedo acusador a las autoridades suecas por permitir el crimen. Hezbollah considera que las autoridades suecas son cómplices de este crimen. El gobierno sueco, en lugar de esconderse detrás de consignas de libertad de expresión y otras consignas pintorescas,
suecas debería evitar este proceso en declive. Arabia Saudí, Rusia, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Túnez, Bahrein, Egipto, Yemen, Palestina y Siria, entre otros, también rechazaron el acto y lo calificaron como un crimen monstruoso que es incompatible con la libertad religiosa. Así es, incompatible con la libertad religiosa que muchas veces escuchamos se pregona, sobre todo desde el viejo continente. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a dar paso al análisis, pero antes conozcamos rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Luis José Fernández, analista internacional, experto en asuntos islámicos y de Asia Occidental desde Madrid, España. Y también nos aportará en el análisis Sheikh Abdul Karim Paz, máster en teología islámica, director general de la mezquita At-Tawhid. Nos acompaña desde Qura, el Líbano. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Gusto saludarlo, Luis José, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, gracias, muy bien. Qué bueno, bienvenido, y también le doy la bienvenida a usted, Sheikh, en esta edición especial, un tema bastante, polémico e interesante para el análisis. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. A la orden. Yo quiero precisamente iniciar con usted, Sheikh, en primer punto, como experto islámico. ¿Qué mensaje implícito denota la quema de un sagrado Corán que, recordemos, no es la primera vez que ocurre en un país como Suecia y bajo el consentimiento de las autoridades, pero incluso en un día en el que el mundo musulmán celebra el Eid al-Adha y millones se congregan en la ciudad santa de la Meca? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Primero, que es un acto absolutamente aberrante y sin sentido, más que el de sembrar odio y provocar, digamos, el enojo, la furia de los musulmanes, la vergüenza de mucha gente en ese país, que en Suecia, que nunca va a estar de acuerdo con algo así. Con la vergüenza de aquellos que pretenden defender este acto, digamos, enarbolando la libertad de expresión, cosa que es una mentira absoluta, porque si realmente respetasen la libertad de elección, tendrían que ponerle micrófono por ejemplo, a los palestinos en los canales de Suecia, en todos los medios que tiene a disposición el gobierno sueco, para que, digamos, si el tema es la libertad de expresión, ¿por qué prohíben que se expresen aquellos que son oprimidos, que son atacados, que son robados y demás, y permiten esta aberración como un acto de libre expresión? Sí. Ni siquiera para los ideales que ellos dicen defender realmente tiene algún sentido. O sea, la modernidad que se caracteriza, dicen ellos, por la razón, la racionalidad y demás, esto es un acto absolutamente irracional y totalmente condenable. A ver, voy con usted, Luis José. Vamos a reiterar que el pasado mes de enero se trató de un ultraderechista sueco que profanó el libro sagrado frente a la embajada de Turquía en Estocolmo. Ahora se trató de un iraquí en condición de refugiado y frente a la mayor mezquita allí en la capital sueca. ¿Cómo pueden justificar, las autoridades este tipo de actos en nombre de la libertad de expresión? Y le pregunto también, Luis José, ¿hasta qué punto esa libertad de expresión de la que Europa se considera un continente modelo tiene derecho a agredir la libertad de culto y de religión? Bueno, yo creo que esa interpretación que han dado las autoridades suecas es totalmente, como se decía, aberrante e hipócrita. Aberrante porque, en primer lugar, todas las libertades que existen tienen un límite, eso no hay nadie que lo duda. De hecho, hay legislaciones en Europa que protegen, digamos, a las familias reales de insultos,
y también pues hay una legislación contra, digamos, llevada a un extremo exagerado sobre el tema del antisemitismo. Por ejemplo, en estos días ha salido una sentencia de una periodista alemana de origen palestino que fue despedida de la Deutsche Welle por criticar a Israel. Se alegó que había cometido un acto antisemita y ella ha ganado ahora un juicio en los tribunales en Alemania y que obligan a la cadena alemana a readmitirla, ¿no? Sí. Entonces los propios países occidentales pues sitúan los límites donde quieren y desde luego pues las creencias de los musulmanes, el respeto a las creencias digamos de millones de personas pues no está absolutamente protegido, pero además esto digamos tiene lugar en un marco donde en los últimos años pues ha habido un crecimiento de los partidos de extrema derecha abiertamente islamófobos en Europa, ¿no? Donde se ataca pues digamos lanzan ataques contra las comunidades musulmanas, todo tipo de denigraciones contra el Islam, presentándolo como una amenaza, etcétera, etcétera, y todo esto, digamos, todas estas agresiones verbales, mediáticas contra los musulmanes, pues digamos intentan ser justificadas por la libertad de expresión, y eso es algo falso porque, como he dicho, la libertad de expresión tiene unos límites y nunca puede cubrir el insulto. De hecho, existe el delito de difamación en toda Europa cuando una persona lanza un ataque contra una institución, contra una empresa, contra una persona física, pues puede ser llevada a los tribunales, ¿no? Por difamación. Sin embargo, pues esto no se aplica a las religiones ni al Islam. Ahora, es interesante también en este análisis, y regreso con usted, Sheikh, más allá del daño evidenciable con estas prácticas antimusulmanas y la manera en la que, bueno, se ofende la sensibilidad, en este caso, de los creyentes del Islam, ¿qué ganan o qué podrían ganar los detractores y adversarios del mundo musulmán al intentar, digamos, derribar el estatus de las santidades islámicas, principalmente el Sagrado Corán, mientras hablan de libertad de expresión? Es que cuesta intentar entender qué es lo que creen que pueden llegar a ganar con estos actos, porque la verdad es que en absoluto pueden ganar nada. O sea, primero es que obviamente van a hacer reaccionar a los musulmanes en el mundo con mucho más fervor, con mucho más fuerza, con mucho más convicción. No es imposible, o sea, no se puede buscar algún tipo de planificación más que, bueno, el insulto. Está bien, el insulto es una cuestión absolutamente emocional que muestra una debilidad mental, racional total. O sea, para los planificadores, inclusive aquellos que le dan estos permisos y, digamos, amparándose en la libertad de expresión, algo que es absurdo. Primero, yo creo que muestra la enorme decadencia de un sistema, como bien se dijo, de Europa, que se jacta, digamos, de ser la vanguardia de la única civilización, de la más evolucionada de las civilizaciones humanas y demás, todo esto que obviamente cada día son muchísimo menos lo que creen una cosa así, digamos, ya ese fervor ya hace rato que se ha apagado y Occidente está sufriendo en sus narices una debacle y una corrupción y un desmembramiento, una fragmentación, verdaderamente una enfermedad terminal de crisis. O sea, esto es una muestra más de esa crisis terminal, más que de de un programa por tratar de oponerse al Islam o de pensar que con esto van a hacer retroceder un paso a los musulmanes. Imposible.
y quizás menos en un contexto como el actual, en donde estamos viendo esa unidad no cada vez más fortalecida en el mundo musulmán acá en Asia Occidental. Luis José, vamos brevemente a otro punto y adentrándonos un poco en la arena política. Mucho se ha especulado desde la mediática en que tras este condenable acto Suecia podría ver en peligro, ¿no?, su entrada a la OTAN, que recordemos depende del voto de Turquía. ¿Qué tanta influencia cree usted podría traerle a Suecia como país lo que ha ocasionado, bueno, un refugiado tras el permiso de autoridades policiales que incluso el propio primer ministro sueco consideró como legal? Y además le pregunto, Luis José, ¿qué significado darle a que el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmara que la quema del Corán en Estocolmo, aunque sí era ofensiva y objetable, fue un acto legal? Bueno, eso indica que las autoridades, tanto las autoridades suecas como en este caso el representante de la OTAN, ¿no?, secretario general, pues mantienen una postura uniforme de que es posible pues insultar a los musulmanes, es decir, es legal para ellos. Sin embargo, hay que decir que en este contexto actual, donde se reproduce la guerra en Ucrania, hay una auténtica persecución a los medios alternativos. Por ejemplo, se ha prohibido RT, se ha prohibido Sputnik, varios medios rusos. O sea, esta gente que habla de libertad de expresión, pues son los mayores censores que hay en el planeta. Es decir, hoy en día para ver estas cadenas rusas hay que buscar métodos técnicos que permita burlar estas prohibiciones, y esta gente que se llena la boca de libertad de expresión, pues luego la viola a la primera de cambio, ¿no? Por tanto, como he dicho, un ejemplo de hipocresía. ¿Y a qué puede atraer a Suecia? Bueno, pues yo creo que esto es digamos, un mensaje de que el extremismo es legal, el extremismo que digamos defiende la xenofobia, defiende los insultos a minorías, etcétera. En el caso del Islam, pues no es una minoría a nivel mundial, pues hay 2.000 millones de personas, pero yo creo que esto da una imagen de Suecia ante el mundo musulmán de un país pues hostil a los musulmanes, un país donde en este momento pues hay muchas campañas de boicot. Hay empresas suecas conocidas en el mundo como IKEA, etcétera, que pueden sufrir pues el boicot de los consumidores. Es decir, Suecia va a pagar un precio económico por esto y también un precio político, en el sentido de que, bueno, pues es un país que se va a ver como hostil a los musulmanes. Hay países que ya han dicho, muchos, que ellos no van a permitir que esto suceda nunca en su territorio, porque sobre todo basándose en un razonamiento que es que hoy en día el mundo es global y por tanto hay que buscar instrumentos para que no existan creencias entre los seres humanos. Eso es algo muy lógico. Es decir, en una sociedad donde hay cristianos, hay musulmanes, hay personas de muchas creencias, si se está favoreciendo pues el choque, el insulto, tal, pues eso al final lo que se crea es una sociedad llena de tensiones, de una sociedad que es cualquier cosa menos sana, ¿no? Y todo esto, pues digamos, todo para favorecer pues a un pensamiento extremista que lo que se está intentando es provocar una reacción violenta entre los musulmanes para volver a atacar el Islam, es decir, una especie de acción-reacción, ¿no? Que digamos que en todo caso presenta a los musulmanes como personas violentas, como personas irracionales, y esto sirve para alimentar la islamofobia en Europa, ¿no? Está claro que es una provocación con este fin. Y que de hecho, bueno, ya es repetitivo, como lo vemos incluso desde la televisión, desde el propio cine occidental, esa imagen que siempre se trata de dar sobre el mundo musulmán, sobre la religión y el Islam. Sheikh, ya estamos en la recta final. Quiero citar al presidente de Irán, Sayyid Ebrahim Raisi, que ha dicho: la sociedad islámica no pasará por alto la profanación del Sagrado Corán. Yo le pregunto, ¿qué vías no le quedan de aquí en más a los musulmanes
musulmanes y en particular los que hoy están haciendo vida en Europa o incluso en Estados Unidos ante las violaciones a sus derechos que incluso han visto en aumento desde los hechos del 11 de septiembre del año 2001? Bueno, yo quiero creer que en realidad la mayoría de la gente en Europa es respetuosa, pero desgraciadamente no tienen el grado de estas personas respetuosas en Europa de organización para poner límites a sus gobiernos, no solamente cuando insultan o queman el Corán, sino cuando bombardean o venden armas o participan de aberraciones lejos de su casa donde ellos no lo ven, miran, pero que deberían procurar más información y fijémonos en estos días justamente de festividad islámica, un gran líder islámico como Ayatollah Khamenei llamando a la espiritualidad, a la moral, a aprovechar al máximo estos rituales, este recordatorio de un modelo para la humanidad como el profeta Abraham, de una moral extraordinaria, de un llamado de unidad, de servicio, solidaridad, de luchar contra los flagelos de la humanidad, la pobreza, la injusticia. Esto tenemos del lado islámico y estos discursos son censurados muchas veces en los medios de estos países que enarbolan la libertad de expresión. ¿Para qué? Para prender fuego para generar violencia, para generar odio, y después se rasgan la vestidura cuando hay un episodio de violencia, pero ellos lo están atizando todo el tiempo, lo están provocando todo el tiempo. Sería como jugar con fuego y después quejarse de las llamas, digamos. Es un absurdo por donde se mira. Ahora lo que necesitamos es que los musulmanes, los cristianos, toda la gente, digamos, aunque no tenga creencia religiosa, toda la gente de bien, normal, digamos, con un sentido lógico de la vida, se una a impedir estas aberraciones y que sean casos absolutamente excepcionales, y que entonces la pregunta que usted me hace, podamos decir que no, que los musulmanes sigan tranquilos, que no, esto no se va a extender, la mayoría no va a aceptar esta lógica, pero bueno, esperemos que los gobiernos ayuden. A ver, Luis José, ya me queda escaso minuto para cerrar y quiero citar el informe europeo sobre la islamofobia 2021 que vincula la persistencia del racismo antimusulmán con el trasfondo de una tendencia general preocupante y le llaman el declive de la democracia liberal en Europa. A la luz de los hechos, de todo lo que estamos viendo, en particular con la comunidad musulmana allí, ¿podría catalogarse así? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que en Europa en la actualidad hay digamos, como he dicho, hay una serie de tendencias enfermizas que son fundamentalmente la reaparición de corrientes de extrema derecha, pero digamos, aquí hay que decir que esto no corresponde solo a grupos limitados, ¿no? Que en sí ya es algo negativo. Es decir, hoy en día pues hay partidos de extrema derecha que han llegado al poder, como por ejemplo en Italia, etcétera, y donde, digamos, esta tendencia que parecía haber desaparecido o ser muy disminuida después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha ido reapareciendo y con un mensaje de xenofobia, un falso mensaje que además que intenta ocultar pues la crisis que vive el modelo europeo, que en la actualidad pues está en una situación muy difícil, ¿no? Por una serie de temas, pero que se está viendo. Pero por otro lado también pues hay una profunda islamofobia enraizada en los aparatos estatales, incluso en los partidos llamados mayoritarios, etcétera, pues también será, y la prueba es lo que vemos ahora en Francia. En Francia hay una especie casi de guerra civil allí, con disturbios generalizados, etcétera, y esto es porque ya la policía francesa pues ha matado a un joven de 17 años por su aspecto magrebí, y esto no es un hecho aislado, sino que el año pasado pues se habla de que pasó 13 veces, este año 3,
y en el 2022 en 2020 y 2021 también se repitió. Entonces, las cifras, así todo esto, digamos, que se demuestra que en la policía francesa, y no solo la policía, sino muchas instituciones, pues hay un rechazo incluso racial hacia los personas de tipo musulmán, ¿no? Entonces, así es, Luis José. Y que se ha evidenciado, y allí vamos a seguirle el pulso a todos estos acontecimientos. Les agradezco a ambos, el tiempo se nos fue. Luis José, también a usted, Sheikh Abdul Karim Paz. Será hasta una próxima edición. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Allí el panorama. Nosotros cerramos acá. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Buen fin de semana y les esperamos el próximo lunes con más en Detrás de la Razón por Hispantv.